La conciencia, por medio de la intencionalidad, era la única que le podía conferir sentido a cada cosa del mundo. Para ello necesitaba aniquilar el ser en sí, ese ser cerrado sobre sí mismo. Cada objeto era para la conciencia, en tanto la conciencia negaba su ser en sí. Gracias a esta actividad aniquiladora del ser en sí, es que lograba surgir y constituirse la conciencia. Antes de dicha actividad, la conciencia no podía como tal existir. La conciencia, entendida fenomenológicamente como pura intencionalidad, era definida por Sartre ahora de manera ontológica, esto es, como un ser para sí. Mientras que el ser en sí era pura materialidad acabada e idéntica, es decir, pura opacidad sin sentido, la conciencia era aquello que, por el contrario, le daba su sentido aniquilando su ser en sí. Por eso, él para sí era pura transparencia, era ser consciente de, era como tal ser para sí. Incomprensión del ser y libertad humana. Para Sartre, la posibilidad de escapar del mundo cerrado y concluido del ser en sí lo constituía la conciencia aniquiladora. El hombre podía desentenderse de las cosas como si éstas no existiesen. El ser para sí estaba orientado al ser en sí, siendo su contrario. Si el ser en sí era un mundo cerrado, el ser para sí debería ser entonces pura libertad. La libertad, en palabras de Sartre, era una fisura e incomprensión en el seno del compacto del ser. La libertad era una realidad anterior a la voluntad, no estaba a disposición de ningún sujeto de decidir ser libre o no. Esta libertad era una apertura pura que no tenía nada que determinara, como tal constituía la estructura ontológica del ser para sí. Era, en consecuencia, libertad ontológica. La libertad humana. Para Sartre, la libertad humana era un hecho absoluto. Nada de lo que haya acontecido en el pasado condiciona el estado actual de los seres humanos. Lo que decidan los hombres depende de ellos, incluso de la interpretación misma que ellos hagan de su pasado. Para Sartre no existen hechos puros, sino más bien hechos a los que la conciencia dota de sentido. Si la conciencia es la que dota de sentido a la realidad, la conducta de los demás no escapa a esta condición. Podemos en muchos casos predecir la conducta de las otras personas no porque tales conductas estén predeterminadas y hagan parte de un orden determinado, sino más bien porque conocemos el sentido para que ellas tienen determinados hechos y conductas. Si bien las decisiones siempre están condicionadas por el motivo más fuerte, esto no quiere decir que no dependa de los seres humanos aquello que eligen, pues los motivos que dirigen las conductas humanas son fortalecidos por las personas mismas. Incluso cuando se actúa por el motivo más débil, se lo hace porque se considera lo mejor. También es posible actuar sin motivo solo para demostrar que se es libre. Angustia y libertad. Al elegir realizar tal o cual acción, los seres humanos seleccionan qué cosas consideran valiosas, de ahí que entonces las acciones humanas se realicen en función de determinados valores. Los valores no se eligen porque sean valiosos, sino porque son valiosos porque se eligen. Al ser consciente de esta situación, se genera en el hombre un sentimiento de angustia, producido por la comprensión de una ausencia de valores que no preceden a ninguna elección. El futuro es una condición en la que se acrecienta más el sentimiento de angustia, pues el futuro, al no existir, no contiene ningún hecho al que la conciencia pueda dotar de sentido. El futuro depende, en consecuencia, totalmente de cada persona, dado que se puede eliminar el futuro si se elimina la existencia. La decisión de vivir hace que el futuro dependa exclusivamente de cada ser humano. El en sí para sí. Sartre describió al hombre como fundamentalmente el deseo de ser, es decir, de aspirar a tener una esencia plena, a poseer un ser en sí, pero sin nunca alcanzarlo totalmente. Lo que desea el hombre es ser un ser en sí, para sí, esto es, paradójicamente, ser una especie de vacío pleno, una especie de libertad que no esté sujeta a nada. En definitiva, lo que el hombre desea es su propio fundamento de existencia, ser causa de sí mismo, es decir, ser Dios. Pero, según Sartre, esa idea de Dios es contradictoria y nos perdemos en vano. El hombre es una pasión inútil. El existencialismo como humanismo. El pesimismo presente en el ser y la nada fue atacado por varios intelectuales, por lo cual Sartre se propuso hacer una defensa del existencialismo como una filosofía optimista, o en palabras de Camus, una filosofía que pudiera conciliar el pensamiento negativo y la posibilidad de una acción positiva. El hombre como proyecto. Para Sartre,
La libertad es la posibilidad de hacer que el pasado sea nada y, de esta manera, mostrar que el hombre no existe más que en la medida en que se realiza, no es por tanto más que el conjunto de sus actos. Sartre criticó con este enfoque una moral fundada en meras buenas intenciones. Ser es hacer. Por eso, el hombre no es nada más que su proyecto. Intersubjetividad y compromiso. Para Sartre, la libertad creaba ante todo responsabilidad. Esto significaba que para obtener una verdad cualquiera sobre mí es necesario que pase por el otro, lo cual implicaba reconocer como categoría fundamental la intersubjetividad y con ello la importancia del encuentro con los otros. De esta forma, todo proyecto por individual que sea tiene un valor universal, pues a partir de ello podemos superar las limitaciones y replantear proyectos vitales. De ahí nacía la exigencia moral del compromiso. Todo acto humano que hiciera parte de cualquier proyecto individual comprometía al hombre con cada una de sus acciones y, a su vez, lo comprometía de manera universal con la humanidad entera. A primera vista pareció que el existencialismo ateo, al negar la existencia de Dios, no podría dar cuenta de la responsabilidad moral, pero Sartre mostró que tal juicio era errado. Somos responsables ante los hombres, no ante Dios, y eso es suficiente para fundamentar una moral.